Hola, de nuevo, estamos otra vez aquí para volver a retomar. Nosotros hemos estado hablando, pues en el último episodio hablamos del libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, y aquí estamos para continuar con ese tema. Pues en nuestro último episodio juntos hablamos primeramente del contexto de esta epístola. Recordamos que fue justo después del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos hablando antes de la carta que se envió desde Jerusalén, así que estamos hablando por ahí por el año 47-48, una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento. Y en esta epístola hay pues tres cosas que el apóstol Pablo está haciendo. Primeramente, presenta una defensa de su apostolado. Efectivamente es un apóstol de Jesucristo, no porque él decidió serlo, sino porque fue enviado por el mismo Jesucristo. Vimos que repasa el mensaje del Evangelio y qué importante es comprender realmente qué significa el Evangelio. Y luego finalmente trata el gran tema, que es el tema de lo que significa ser libres en Cristo. Bueno, eso es lo que hablamos en nuestro primer episodio, pero una de las palabras importantísimas, pero una palabra que realmente no comentamos en el episodio, es la palabra judaizante. Bueno, Andrés, cuando hablamos de los judaizantes, ¿quiénes son los judaizantes? Bueno, en general o en sencillo, eran judíos, eh, difícilmente llamarlos creyentes a ningunos, no sé, es muy difícil porque su doctrina mezclaba mucho la ley de Moisés y todos los rituales, todas las ceremonias, y lo unía tanto al evangelio para el judío que prácticamente estaba unido a la salvación y se convertía la salvación en una salvación por obras. Si no hacías esto, pues nada, olvídate, no eres salvo. Y claro, eso iba directamente en contra del mensaje de Pablo, que era libertad en Cristo. eh, y, y la libertad en Cristo es por fe en Él, no es por hacerte judío o ser un judío cumpliendo con todas las normas y todos los reglamentos del Antiguo Testamento. Entonces, esta gente seguía a Pablo y se convirtieron en tremendos adversarios, sí, vamos, sangrientos. Eran los que le apedreaban Sí. y Es, los que provocaban los disturbios por es, donde iba. es curioso porque judaizante parece que es uno que quiere ser judío, pero aquí es lo contrario, es uno que quiere obligar a otros a hacerse judíos. Y desde luego ese tema es pues al día, porque hoy en día también existen grupos que quieren decir que de alguna manera para realmente honrar al Señor tienes que guardar la ley, tienes que comer la dieta que Dios estableció en el Antiguo Testamento, tienes que guardar el sábado, tienes que cumplir una serie de normas y el problema con eso es que al final, si para ser salvo yo tengo que hacer, nos hemos desviado de la doctrina bíblica de la Sí, gracia. sí. Y en la era moderna no estamos tratando con judíos que nos quieren hacer volver a la ley, pero la filosofía sigue estando y sigue reinando y todos sabemos que hay dos extremos en las iglesias o en los movimientos evangélicos. Por un lado, hay un extremo de iglesias que tienen tantas normas, tantos reglamentos para los fieles y los creyentes que desde fuera parece, por lo menos parece, que eso es ser un creyente, es ponerte la corbata, llegar a tal hora, hacer esto, hacer aquello, y hay un montón de normas que es lo que la gente ve y llega a ser un evangelio contaminado. Luego, al otro lado, tenemos
iglesias donde viva la fiesta, no hay normas, no hay reglas, hay aquí, ven que hacemos de todo y puedes hacer lo que quieras, que todos somos creyentes y aquí nadie te va a criticar. Y en en los dos extremos tienes muchísimo conflicto, porque tienes gente en la una, en el primer extremo, tiene gente que dice, pero a ver, no somos libres en Cristo, no podemos tomar decisiones personales de las normas y de ética. Y esos tienen conflicto con una iglesia que les marca todas las pautas y no pueden, vamos, no pueden hacer, no pueden ni respirar, ni beber, ni comer las cosas si no se hace exactamente como ellos. Y luego al otro lado están en otras iglesias del otro extremo, tiene gente que dice, a ver, aquí no hay orden. ¿Qué pasa aquí? Esto es un desastre, esto es un circo, ¿no? Entonces tienes conflicto. Entonces, en los dos extremos, y mucha gente ha estado en un extremo o en otro, o igual en los dos, en alguna ocasión. Lo que queremos es una iglesia donde la gracia y la verdad tienen esa mezcla perfecta, esa combinación que se encontraba en Cristo Jesús, según Juan capítulo 1, ¿no? Sí, y ahí necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar este equilibrio que efectivamente que nos ponga donde debemos estar conforme a la palabra de Dios. Y si estamos produciendo el fruto del 5, 22 y 23, esos conflictos muchos no van a nacer, porque incluido en el fruto del Espíritu es digamos, ese equilibrio sano de no ir en una dirección o la otra. Sí, efectivamente. Qué importante es enfatizar que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros y no crear nuestro propio fruto, que es lo que los judíos no podían concebir de un gentil que no tuviera que circuncidarse, que podía comer cerdo, que Sí, sí, no respetara el Shabbat, las como lo fiestas, sí. hacían ellos, o Pascua, o la fiesta que fuera, Mm, ¿no? Y ujú, son temas muy importantes aquí. Vuelvo a decir ujú. que hay muchísimo de esto hoy en día. Recuerdo cuando nuestro hijo estuvo en el hospital, bueno, de hecho estábamos ahí con vosotros, Andrés, en el País Vasco, y Ah, Daniel. bajando, y Daniel tuvo un neumotórax, y, y alguien me dijo, mira, conozco a un pastor que vive cerca y vendrá a visitarte. Ah, pues fantástico. Pues resulta que era un pastor de una denominación o una religión que va en esa dirección. Y bueno, no estaba muy contento con su visita, porque su postura teológica es que Mm, no comparto, ¿no?, esa visión. Pero recuerdo que le pregunté, digo, cuéntame tu testimonio. Y mm, fue muy triste para mí porque me contó cómo su abuela se había convertido a esta religión y había conocido a su abuelo, luego tuvieron sus padres, luego él nació y bueno, él había seguido en la línea de sus padres y sí. de sus abuelos. Y lo que faltaba, pero a gritos, era la Nuevo obra de Cristo. nacimiento. Sí, No hablaba en ningún momento de reconocerse pecador, de confiar en sí, Cristo. sí. Hablaba de hacer la justicia, de ser un buen practicante de su religión, pero eso es Mm, el peligro, lo que tú sí. bien lo has Mm, dicho. O sea, en el momento que tenemos la lista de normas, claro, el que cumple las normas es bueno y el que sí. no es malo, y hemos perdido de vista realmente Sí, quién es Cristo. Bueno, eso es. Gálatas, bueno, temo que, claro, en esos pequeños vídeos de introducción no logramos hacer justicia con el contenido de Claro. Gálatas, por supuesto, pero quiero enfatizar este punto una vez más. O Vale. sea, las Mm, obras de la carne, mm, sabemos lo que es eso, hemos vivido eso, pero el fruto del Espíritu, qué mm, bonito es cuando el Espíritu Santo produce su fruto en nuestra vida. Y eso realmente es lo que es ser libres en Cristo, es mm, que el fruto del Espíritu eh,
se manifieste en nosotros de tal forma que somos libres de esa imposición de la ley, ese esfuerzo inútil de cumplir con todas las exigencias de la ley. Ujú. Sí, Bueno, sí, sí. Andrés, tú tienes varias cosas apuntadas aquí Sí, que realmente solo encontramos en Gálatas. sí, sí. Entonces, rápidamente, si no tuviésemos el libro de Gálatas, no sabríamos estos cuatro detalles. Tendríamos que imaginárnoslo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 17, entonces voy a dar esa lista de cuatro, por lo menos cuatro que yo he resaltado. Encontramos que estuvo en Arabia 3 años. Y yo no creo que eso aparece en ningún otro sitio. Es aquí donde, ¿tú sabes? No, No lo he confirmado. Yo no, creo que no. Es aquí donde Arabia, bueno, y esto Arabia no es no es el Arabia de Arabia hoy en Saudí. día. Según la mayoría dicen que era una parte al este de lo que es Israel hoy, toda la parte de Jordania, incluso entrando en Siria, toda esa zona hasta abajo, era Arabia en aquel entonces. Luego, en el versículo 18, Bueno, antes sí, de continuar dime, con dime. lo que llama la atención de esto, si pudiéramos preguntar a Pablo, Pablo, ¿quién es el que te ha enseñado el Mm, Evangelio? Bueno, por ejemplo, Apolos tendría que decir, Priscila y Aquila me ujú, ayudaron mucho. sí, Eh, los discípulos dirían, pues el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando llegamos a Timoteo, Timoteo diría, pues el apóstol Pablo, Pablo me enseñó. claro. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos personas que han invertido en nuestras vidas y damos gracias a Dios Ujú, por estas personas. Pero si preguntamos ujú, a Pablo, Pablo contestaría Gamaliel. ujú, ujú, Gamaliel le había enseñado la palabra. Ahora, ujú. estos El años en Evangelio, sí. estos años ahí fueron los años en que todo el conocimiento que él tenía de Gamaliel Ujú, la convirtió en conocimiento del Evangelio. O sea, ujú, empezó a ver el sí. Evangelio por todo el Antiguo Testamento de tal forma que después de estos 3 años no hay una persona, no hay un Priscila y Aquila que tienen que enseñarle, Ujú, encaminarle. No, no, está encaminado por la misma escritura que él había ujú, aprendido como judío. Y por eso ujú, cuando él entraba en las sinagogas, como por ejemplo en ujú, Tesalónica, él estaba haciendo ahí el mismo proceso, estaba compartiendo con ellos el fruto de su ujú, investigación personal. Y qué ujú, triste cuando en Tesalónica le echan fuera, ni le quieren escuchar, y por eso ujú, cuando llega a Berea, dice, estos eran más nobles, ujú. porque les habla y dicen, pues Escudriñan las escrituras. déjanos pensar en lo que tú has dicho, eso cambiaría todo. Y efectivamente así salvó el Señor a algunos. Bien, Yo he entendido que por otras cosas que dice, que igual ahí mismo el Señor estuvo con él. Am, Porque, claro, una de las condiciones de un apóstol era ver al Señor resucitado. Podríamos decir que eso ocurrió en Damasco, pero también podría ser que estando en Arabia estuvo con el Señor. Es posible. No lo aclara, no lo dice, sí. entonces es conjetura, ¿no? De- No desde sé si luego, tienes tú algo desde luego tenía las escrituras y entiendo que tenía al Espíritu Santo mm, y fue un tiempo, preparándose. si digamos que se presentó Cristo con él, realmente lo que él comenta es que es apóstol de Jesucristo porque vio a Cristo resucitado y yo entiendo que hace referencia en primer lugar del camino a Damasco. Damasco. Sí, puede ser, puede Pero, ser. pero desde luego Mm, tenía el Espíritu Santo y, mm. y el Espíritu Santo le abría los ojos para comprender todo lo que él había estudiado desde el Antiguo Testamento. Y curiosamente, los discípulos, más o menos, según entiendo yo, estuvieron 3 años también en el instituto con el Señor. Pues Y es que, curiosa sí, sí, ese yo no paralelo. había pensado en eso, pero Ya, efectivamente, sí, sí, sí. puede ser simple casualidad, ¿no? Pero bueno. Y luego en el versículo 18 tenemos su primera visita a Jerusalén cuando va a ver a Pedro. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué charlas serían esas? Eso no sabríamos realmente si no fuera por Gálatas. Y luego en el 2:1 dice,
Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Parece que no fue a Jerusalén en 14 años. Es lo que parece indicar. Subió con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Así que tampoco no estoy seguro si eso compagina con la otra visita que tenemos registrada. Desde luego que aquí da más detalle. Y luego en el 2, 11 y 14 tenemos esa, si no fuera por Galatas, nunca habríamos oído de ese argumento apostólico, esa disputa apostólica. Jamás hubiéramos pensado, ¿no? Que dos apóstoles, además de los apóstoles sonados, que se entablaran, ¿no? En una discusión pública, porque es pública. Pero cuando dice conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Así que, si tú siendo judío vives como los gentiles y no comes no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahí viene el tema ese de los Sí. judaizantes. Así que esos son unos temas biográficos Muy bien. que salen en Gálatas. Hey, Iba a comentar el hey, tercer punto que has dicho, esa segunda sí, visita, sí sí. que en Hechos 9, 9, Hechos sí, 9. ahí menciona, es Hechos 9, 27. A ver, sí, lo tengo apuntado, pero no. Sí, dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Él les contó Sí, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había sí. hablado. Y bueno, Claro, parece que parece encaja que puede ser lo mismo. en esa visita. Eh, pero Aunque no ¿quién diría que sé, hay 14 años? sí. Y la otra pregunta es si podría ser en Hechos 15, pero eso yo lo veo un poco más complicado por la Ya, cronología. Pero sí. yo iba a comentar que siempre me ha llamado la atención en Segunda de Pedro 3:15, es uno de mis versículos favoritos. Ah, sí. El último del libro, ¿no? Casi, casi está al final ahí. Pero lo que llama la atención es que Pedro, hablando de Pablo, Ah, que sí, no. Ujú. sí, Estaba pensando en el 18, sí. sí, el 18, llega hasta el 18, pero en Segunda de Pedro 3:15 dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Es que muchos han Mm, querido vender esta imagen de un sí, conflicto entre Pedro sí. y Pablo y Constante o permanente. Sí. sí, el famoso JJ Benítez, que es un autor curioso, que no es bíblico para nada, pero él tiene esta visión de, bueno, al final las ideas de Pablo han ganado, pero si las ideas de Sí, Pedro hubieran ganado, la iglesia ya. sería Les otra. encanta jugar así. Pero lo bonito es que, aunque hubo un momento de conflicto, como tú has comentado, no era un conflicto personal, era un Mm, conflicto sobre precisamente la doctrina, sí. dar, darles cuerda a los judaizantes, o sea, hacerles Mm, pensar que van por buen camino. Y Pablo lo trata públicamente, pero aquí está sí. Pedro, unos años después, hablando de Pablo, y le llama a nuestro amado hermano Más o Pablo. menos defendiéndole, sí. Sí, sí. Defendiéndole, más o Sí, menos. y me encanta este texto porque básicamente dice, si tú coges lo que Pablo dice, lo tuerces, noticia para ti. Es la misma condenación como si tomas lo que Moisés ha dicho y lo tuerces. Ah, Eso ya ajá, nos da una visión de la autoridad bíblica en el Nuevo ujú. Testamento que Sí, incluso sí, la sí. primera Ya en generación reconocía en la los autoridad de la primeros palabra. siglos. Sí, sí. Ujú. Qué interesante. Pues sí, esas son las cuatro cosas. Su estancia 3 años en Arabia, su visita a Jerusalén eh, para ver a Pedro, esa visita después de 14 años, que puede ser que se mencione en Hechos, y luego su disputa con Pedro, que desde luego que eso no aparece en ningún otro sitio. Correcto. Y luego tú habías apuntado también un par de versículos importantes en cuanto al tema principal de Gálatas. Bueno, Sí. coméntanos un poco sobre lo que tenías en mente aquí. Pues bueno, la disputa con Pedro ya lo hemos comentado anteriormente. Evidentemente, Pedro flaqueó ahí un poco con su imagen
y con su un poco de vergüenza, aliándose demasiado con los gentiles. Pero luego en el famoso versículo 5, 22, 23, el fruto del Espíritu, el fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, es lo que sale del corazón redimido. No son cosas que tenemos que hacer para ser salvo. Todo lo contrario, es imposible hacerlas. Es imposible tener este fruto antes de ser salvo. La salvación viene al corazón, el corazón es regenerado, se crea una nueva criatura y de esta nueva criatura puede empezar a salir los 9 frutos del Espíritu Santo. Entonces, se ve como ese versículo que tanto se usa, se canta y todo, tiene su cabida justo en el tema de Gálatas contra los judaizantes. Entra perfectamente, no tiene ningún conflicto con el tema principal, ¿no? Y qué Y triste que algunos pues han querido de alguna manera hacer el fruto del Espíritu, lo que demuestra si tienes el espíritu, al Espíritu Santo, es al final si hablas en lenguas. Y también, sí, claro. bíblicamente dices, qué pena que ponen tanto énfasis en hablar en lenguas, una cosa Mm, más bien difícil mm, de probar bíblicamente, ¿no? ujú. Y al final ignoran lo que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que realmente muestra el carácter de Dios. Las lenguas no muestran nada de Dios. Mm. Muy bien, pues ahí tenemos, hoy te toca a ti el, Pues me el toca a versículo mí favorito, ¿no? Sí, compartir un así versículo que favorito. adelante. Yo A ver. siempre entro en esta parte, el programa con un poco de temor y temblor, porque Andrés elige primero y luego me toca a mí. Y como muchas veces pues compartimos gustos en cuanto a los versículos. Sí, Pero sí, pero esta vez no hemos tenido ese problema. menos mal, Andrés no... Así que has tomado algunos que sí que son favoritos, pero yo quería Sí, compartir el 3:13. Dice así, adelante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, Mm, me encanta este texto. Primeramente tiene una cita de Deuteronomio y qué curioso, ¿no? Que el Señor Jesús 3 veces en las tentaciones citó al libro de sí, Deuteronomio y aquí Pablo también cita ese libro del Antiguo Testamento que muchas veces saltamos nosotros un poco, que nos impone un poco de respeto, Deuteronomio. sí. Pero cita ese texto que nunca hubiéramos imaginado leyendo Deuteronomio Mm, la importancia de este texto. Pero Dios de la sí, nada, o sea, de repente Dios dice, el que es colgado sobre un árbol, sobre un madero, y su cuerpo es dejado ahí expuesto, es una maldición. Y Pablo ve en aquel versículo una explicación perfecta de entender la cruz de Cristo. Cristo sufrió la maldición que Dios había establecido miles de años antes, sí, por lo menos 1500 años antes, y el Señor sufrió esta maldición porque fue hecho maldición por nosotros. Y para mí ese texto es tan precioso porque efectivamente leemos el Antiguo Testamento y vemos la maldición del pecado. El alma que pecare ciertamente morirá. Eso refleja el lenguaje de Edén, que Dios le había dicho a Adán, si pecas, si comes del árbol que yo te he dicho, ciertamente morirás. morirás. Y ahí en la ley en Sinaí tenemos el mismo pensamiento. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Todos hemos pecado y por lo tanto, como dice Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, Cristo tomó sobre sí nuestra maldición porque fue hecho maldición por nosotros. Precioso texto. Una vez más, Pablo Y en esa somos sección, libres. Pablo está repasando el Evangelio y ese es el corazón del Evangelio, Mm, ese tomar nuestro lugar. Qué precioso, ¿verdad? ujú. Muy bien. Bueno, pues
Hay otros versículos. Gálatas es un librito con muchos versículos llenos de enseñanza y de explicación también. Y bueno, como tantas veces, de la dificultad, de las pruebas, sale bendición. Pablo no hizo más que tener problemas por todos lados. El libro de Gálatas sale como consecuencia de estos conflictos. Y a veces nosotros también tenemos conflictos que nos cuesta superar, con la ayuda del Señor superamos y luego vemos atrás y decimos, anda, pues he aprendido algo muy importante. Y en algunos casos esas experiencias se convierten en libros que son de bendición a muchos, como es Galatas, claro. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Creo que me toca a mí ¿Vale? en este episodio. Vale, Así que adelante. oremos y cerremos el tiempo. Padre, doy gracias por tu palabra y damos gracias por la salvación que es nuestra en Cristo Jesús. Que Cristo tomó sobre sí nuestra maldición para que nosotros podamos experimentar la bendición de estar en Él. Y así de esta forma, que Cristo, nosotros en Cristo podemos experimentar ese fruto del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que el fruto se vea más y más en nuestras vidas, para Amén. gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Amén. Muy bien, pues que Dios os bendiga y un placer como siempre compartir con vosotros. Espero que podáis si os gusta el vídeo, pues podéis, estoy intentando poner esto aquí para que, no consigo, ahí está. Para que podáis Mira. suscribiros al canal y compartirlo con otros y esperamos que sea de mucha bendición. Que Dios os bendiga. Muy Hasta bien, luego. bendiciones. Agur.